Hola a todos. ¿Todo bien con ustedes? Hoy, en nuestro crochet paso a paso, hagamos este modelo cuadrado. Es muy hermoso para crear piezas más grandes, a partir de él, como fundas de almohadas, alfombras, e incluso usarlo como detalle en algunas ropas. Para hacer este cuadrado, usé 4 colores de un hilo Contex 492 y una aguja 2 milímetros. Para empezar, tome el hilo y haz un nudo. Luego, trabaje 6 cadenitas. Toma la primera cadenita que hiciste y haz un punto enano para formar un pequeño anillo. Sube con 3 cadenitas, haz la lazada y empieza a trabajar dentro del anillo puntos altos. Aquí debería obtener un total de 15 puntos altos más. Las cadenitas que subimos en esta carrera, las consideramos un punto alto. Luego, este núcleo de aquí, de este cuadrado, tendrá un total de 16 puntos altos. No hay espacio entre ellos. Mira, lo completaré aquí. Luego, en la tercera cadenita que subiste esta carrera, cierra con un punto enano. Estire un poco el hilo de la aguja. Tome el hilo de la aguja y tire en el siguiente punto alto. Tire la lazada hacia atrás. Haz una cadenita extra y puedes cortar el hilo, con este color aquí, terminamos. Ahora, toma el siguiente color que vas a usar y haz un nudo. Tome el núcleo en que ha estado trabajando, sobre cualquiera de los puntos altos que hizo, y tire en esta lazada del nuevo color. Y ahora fíjela. Haz una cadenita más, haz una lazada y en este mismo punto donde amarraste el hilo, tira como si fueras a hacer un punto alto. Sostenga los hilos con el dedo índice, haga una lazada y en este mismo punto, tire otra lazada. Toma el hilo que viene del ovillo y pasa por todos. Termina ese punto, paf. Hacer una lazada de nuevo y sobre el siguiente punto alto, tirar como si fueras a hacer un punto alto, solo sujetar las lazadas en la aguja. Haz esto 3 veces. Luego, toma el hilo que sale del ovillo y pasa por todos estos hilos, termina. Haz la lazada. Sobre el siguiente punto, tira del hilo como si fueras a hacer un punto alto, sujeta las lazadas. Haz la lazada, tira de nuevo, una lazada más, tira de nuevo el hilo. Toma el hilo que viene del ovillo y pasa por todos. Este es el punto puff. Debes hacer un punto puff sobre cada punto alto de la carrera anterior. Siempre es una lazada y tira del hilo que sale del ovillo, 3 veces, luego termina este punto puff, pasa al siguiente. Aquí, para terminar esta carrera, tome donde comenzó haciendo el primer punto puff. Tire de lazada hacia atrás. Haz una cadenita extra o 2. Esto ayuda mucho más tarde a la hora de rematar, porque da mayor seguridad y hace más firme el trabajo. Aquí haré 2 cadenitas extras. Y luego, puedes cortar el hilo, con este color aquí, ya lo hemos terminado también. Ahora voy a conseguir el siguiente color, haz un nudo. Toma el hilo de la aguja, retoma el trabajo que ya has estado haciendo y, entre cualquier lugar entre los puntos puffs, puedes atar el hilo. Tire esta lazada y asegúrelo. Ahora, sube 2 cadenitas más. Hacer una lazada y en este mismo lugar, hacer un punto alto sin terminar, tome 2 hilos y guardar el último en la aguja. Haz un punto más sin terminar, en este mismo lugar. Ahora toma el hilo que sale del ovillo y pasa por todos los hilos que están en la aguja, termina. Hacer una cadenita más, hacer una lazada y de nuevo, entre los puntos puff de la carrera anterior, hagamos 3 puntos altos terminados juntos.
Primero, haz la lazada, hagamos el segundo ahora. No termines. Siempre el último hilo, guárdelo en la aguja. Y ahora, hagamos el tercero. Toma 2 hilos. Mantenga el último en la aguja. Toma el hilo que sale del ovillo y pásalo por estos 4 hilos de la aguja. Terminar. Haga una cadenita más y repita, entre los siguientes puntos puff, lo mismo. 3 puntos altos terminados juntos. Así que debes hacerlo durante toda esta carrera. Hazlo de esta manera hasta completarlo. Siempre 3 puntos altos terminados juntos. Entre cada punto puff de la carrera anterior. Para terminar, mira donde se terminó el primer bloque, toma en esta cadenita, termina con un punto enano. Una cadenita extra y podrás cortar el hilo. Con este color aquí hemos terminado. Ahora toma el color que harás en la última carrera, haz un nudo. Toma el trabajo que has estado haciendo. Puede estar en cualquier parte de estos bloques que hizo. Tire del hilo y asegúrelo. Sube con 2 cadenitas más para agregar altura a un punto alto. En este mismo espacio entre los bloques de la carrera anterior, haz 2 puntos altos más. Ahora, haz la lazada y sin espaciar, haz otro bloque de 3 puntos altos entre los bloques de la carrera anterior. Aquí estamos haciendo el segundo bloque de 3 puntos altos. Ahora, salte al siguiente espacio entre los bloques de la carrera anterior y haga 3 puntos altos más. Estamos completando el tercer bloque con 3 puntos altos, mira. Y ahora, vamos a hacer la esquina. Haga 2 lazadas en la aguja y entre los siguientes bloques de la carrera anterior, haga 3 puntos altos dobles, en secuencia. Siempre haga 2 lazadas en la aguja y comience a sacar cada 2 hilos. Aquí estoy haciendo el tercer punto alto doble. Ahora haz 3 cadenitas y repite en este mismo espacio que ya has hecho los 3 puntos altos dobles, haz 3 puntos altos dobles más. Entonces la esquina ya estará formada. Y esto es lo que debes hacer por los demás. La primera esquina está terminada, mira. Haz la lazada y entre los bloques de la carrera anterior, trabaje el primer bloque con 3 puntos altos. Ahora, entre el bloque de la carrera anterior, haz otro bloque de 3 puntos altos. Salte al siguiente espacio entre los bloques de la carrera anterior y haga el tercer bloque con 3 puntos altos. Así que ya estamos en camino para hacer la siguiente esquina. Haz 2 lazadas y entre los bloques de la carrera anterior comienza a hacer la siguiente esquina. Mira aquí entonces. Tenemos 3 bloques de 3 puntos altos. Y luego el canto, hecho con puntos altos dobles. 3 puntos altos dobles, 3 cadenitas, 3 puntos altos dobles. Entonces, las esquinas están entre bloques de 3 puntos altos dobles. Así que deberías hacerlo durante toda esta carrera aquí. Y así, el cuadrado estará terminado. No olvides que hay 3 bloques de 3 puntos altos y luego la esquina. Finalmente, en la tercera cadenita que subió esta carrera, cierre con un punto enano. Alargue un poco la lazada de la aguja y, sobre el siguiente punto alto, tire de esta lazada hacia atrás. Haz una cadenita extra y podrás cortar el hilo. Nuestro modelo de cuadrado de hoy ya está terminado. Espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias por vernos. Cualquier duda deja en los comentarios. Un abrazo y hasta la próxima.